Ya está el doctor Miguel Ángel Cuen, ya conectado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas, acá nos encontramos para hacer algunos comentarios en torno a la vida cotidiana de la historia de nuestra ciudad. Y hoy yo quería hacer referencia, una breve referencia a la colectividad, a la comunidad alemana, que desde el siglo XIX se empezó a tener presencia en nuestra ciudad. ¿Y por qué digo esto? Porque debemos nosotros siempre tener presente que nuestra ciudad, al igual que las grandes ciudades del país, dieron cobijo a un número importante de comunidades o de colectividades de inmigrantes que hicieron de México, podríamos decir, su hábitat cotidiano. La mayor parte de estos grupos, españoles, italianos, franceses, alemanes, libios, sirios, inclusive estadounidenses, digamos, por regla general, se instalaron en la Ciudad de México, que era el centro neurálgico del país, y en las principales capitales de la provincia mexicana. En torno a estos grupos se ha prestado alguna atención, especialmente en el caso de los españoles o en el caso de la colectividad francesa, pero en muy poca medida se ha hecho referencia a la colectividad alemana y no por ello fue de menor importancia, ya que dejaron una huella muy importante en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, y que hoy, el día de hoy, la comunidad alemana tiene presencia todavía, sobre todo por la armadora Volkswagen y las diversas empresas alemanas de autopartes que giran, y sin olvidarnos, por supuesto, de la fábrica Audi. Es decir, nosotros debemos tener presente que los extranjeros originarios de los países germano hablantes, como sería el caso de Austria, como sería el caso de Alemania, siguió el modelo del movimiento migratorio español, del movimiento migratorio francés. Y en la mayor, ¿qué quiero decir con esto? Que en la mayor parte estuvo constituido, conformado por adultos, varones, adultos solteros, de sexo masculino, como yo decía, menores de 30 años de edad, y que se encontraban en la plenitud de su vida y de su productividad. Y esto es importante porque en el siglo XIX los alemanes que arribaron a territorio mexicano tenían un nivel de escolaridad mucho más elevado en relación con el de México y con el de otras colectividades, y por lo regular tenían nociones de español, hablaban un poco español y se daban a entender muy bien. El carácter de la ciudad de Puebla, las características particulares de nuestra ciudad, más allá de la crisis por la que estaba atravesando en el siglo XIX, por los sitios militares, por la destrucción urbana que sufrió la ciudad, nunca dejó de ser un centro comercial, un centro mercantil y productivo, y sobre todo por el papel de la ciudad como centro comercial y centro redistribuidor de productos importados y nacionales hacia todo el sureste del país. De esta manera, digamos, teniendo presente que este gran desarrollo mercantil de la ciudad facilitó que los alemanes se instalaran en nuestra ciudad y mayoritariamente se dedicaran al comercio. Así también algunos se desempeñaron en cargos diplomáticos, lo cual da la pauta de que si había cargos diplomáticos o consulados en Puebla, la colectividad, la comunidad y las actividades realizadas por esta comunidad eran importantes. A mediados del siglo, en 1852, por ejemplo, Juan Carlos Enrique Huelle se desempeñó como vicecónsul de Prusia y de los estados de la Confederación Alemana. Jorge Berkenbusch fue vicecónsul de Prusia a mediados de la década de 1860. Von Benke, cónsul del Imperio Alemán en 1873, o Carlos von der Becke, cónsul de Alemania en 1884. Es decir, todo esto, la existencia de consulados o de viceconsulados, nos está dando la pauta de que era necesario para dar servicio a una creciente e importante como colonia alemana que desempeñaba sus actividades en esta ciudad.
Ahora bien, entre los alemanes residentes en Puebla se observa con frecuencia un número importante que desempeñaba, como yo decía recién, o se desempeñaba en 2 o 3 ramas simultáneamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo Petersen, quien se dedicó al comercio e inclusive llegó a ser socio mayoritario del gran almacén La Sorpresa. Al mismo tiempo era terrateniente y explotaba un rancho con un importante establo lechero, que era el rancho La Rosa. Por su parte, José Dorenberg, quien era un destacado comerciante de ferretería, en que vendían ferreteras, actividades ferreteras, maquinarias, mercería, era al mismo tiempo un hacendado e inversionista en el ramo minero y así como terrateniente en el estado de Chiapas. José Dorenberg al mismo tiempo fue cónsul honorario de Bélgica a partir de que su esposa era belga. En 1888, por ejemplo, Carlos Warner funge como representante de la sociedad Rapp, Sommer y compañía, y en 1889 como socio y representante de Dorenberg y compañía. Para 1896 aparece como director y administrador de la fábrica de cerveza denominada Cervecería Germania. Otro aspecto que yo creo que es muy importante que nosotros debemos tener presente era el caso de la migración en cadena. ¿Qué queremos decir con esto? Que llegaba, digamos, una familia y a partir de ahí se abrían las puertas para que otros miembros de esa misma familia o de ese mismo lugar, de esa misma aldea o de ese mismo pueblo fueran canalizados hacia, perdón, hacia el lugar donde la familia originaria se había instalado, en este caso la ciudad de Puebla. Y la idea era que laboraran en la misma empresa. ¿Por qué? Porque se tenían confianza. Y fue común entonces que los miembros de una familia, normalmente hermanos, sobrinos, primos, pero básicamente hermanos, fueran emigrando a México y que la mayoría de los casos se instalaran en la misma ciudad. Por ejemplo, en el caso de Puebla tenemos el caso de Jorge y Luis Berkenbusch, el de Carlos y Enrique Hirschman, el de Mauricio y Rodolfo Jacobi, el de José y Maximiliano Dorenberg, Pablo y Federico Petersen, Juan, Ernesto y Pablo Louvier, así como el caso de Gustavo, Axel y Carmen Petersen, entre otros. El comercio fue la actividad más sobresaliente realizada por los inmigrantes alemanes y estos establecimientos tuvieron mucho éxito y fueron muy bien aceptados por la ciudadanía, por los poblanos, en la medida que vendían diversos artículos, la mayor parte eran importados de Europa, eran de muy buena calidad, muchos artículos de carácter alemanes fundamentalmente, y también hay que reconocer, la mayor parte de ellos se dedicaba, o muchos de ellos se dedicaban a vender artículos de ferretería y de mercería. Inclusive algunos llegaron a ofrecer otro tipo de mercancías. La agricultura y la ganadería no atrajeron a los alemanes, aunque digamos hay algunos, yo les decía, Federico Petersen, por ejemplo, fue el propietario del rancho de La Rosa, donde se estableció el primer establo lechero importante de la ciudad de Puebla, así como también poseía una hacienda de Amalucan. ¿Dónde quedaba el rancho de La Rosa? Donde hoy se encuentra concretamente la Facultad de Lenguas, el antiguo Colegio Humboldt, hoy la Facultad de Lenguas, ahí estaba el rancho La Rosa. Para 1873, Daniel Blumenkron innovó los procedimientos en fabricación de cerillos e instaló, o mejor dicho, los industrializó en una empresa que denominó Cerillos La Aurora y que era reputada como una de las más importantes del país. Debemos también destacar que entre los comercios más importantes se encontraba la sucursal de Sommer, Hermann y compañía, que fundaron la tienda La Ciudad de Londres, aquí en la ciudad de Puebla. En una palabra, la comunidad alemana se fue asentando y se fue aumentando su presencia en la ciudad y que llevó a la necesidad de establecer un colegio pensado para esa comunidad.
y que va a ser fundado en 1911, y estamos hablando del Colegio Humboldt, que justamente en el Rancho de la Rosa, allí donde estaban las viviendas de la familia Petersen, se va a establecer originalmente en 1911 el Colegio Alemán. Y la presencia de la colectividad alemana va a aumentar notoriamente a partir de 1964, cuando se instale la planta armadora Volkswagen, y en los últimos años, con el establecimiento en San José Chiapa de la planta armadora Audi, en donde muchos miembros de la comunidad alemana viven en la ciudad de Puebla. Es una comunidad muy importante el día de hoy. Quizás cuantitativamente no la podemos comparar con la comunidad española, pero que tiene una presencia, y hasta el día de hoy los apellidos alemanes a los que yo he hecho referencia se siguen manteniendo dentro de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, y ese era el tema que yo les quería platicar el día de hoy. Doctor, le agradecemos muchísimo y sabemos de la importancia cultural, ¿no?, económica de la comunidad alemana en Puebla, que bueno, pues ya prácticamente ya está fusionada y eso nos da muchísimo gusto. Doctor, le mando un gran abrazo y nos vemos por aquí el Igualmente, siguiente jueves. nos vemos.